Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, regresamos al ABC del Dinero, su programa, su revista, su lugar donde podamos compartir datos económicos y aprender juntos sobre el manejo del dinero. Muy bien, qué bien que nos siguen escuchando. Hoy estamos hablando de un tema muy importante acerca de los maestros y el escándalo en la nómina. Exactamente, pues creo que todos nos preocupamos cuando hablamos de la educación en México. Recientemente hemos vivido muchas veces, estamos recibiendo constantemente información de que pues la reforma a la educación, muchos maestros han hecho manifestaciones por muchos lados, por muchos estados, quejándose de la reforma educativa, y creo que este elemento, este dato que ahora estamos hablando, en datos muy duros, números al final de cuentas, el dinero siempre debe verse así, como algo, dicen por ahí, hay un dicho que dice que el dinero se hizo para contarse, ¿no? El dinero y los chismes. Así es. Aunque yo creo que estas cantidades que son bastante pues impresionantes, yo creo que no todo ese dinero llega a manos del magisterio, porque pues bien es cierto que todos sabemos, todos debemos, creo, en las familias debe haber un maestro mínimo, porque es una profesión que pues es bonita, es el enseñar a otros, el dejar una huella, el tocar la vida de un niño, de un estudiante, es algo bello, y yo creo que todos debemos reconocer que la labor de un maestro es pues difícil y es muy humanitaria, y es a lo mejor hasta de cierta forma un poco absurdo que estas cantidades millonarias que se habla, que se gasta en el magisterio, pues realmente yo no creo que lleguen a los bolsillos de los maestros. Es correcto. Fíjate que este tema lo quisimos abordar el día de hoy, porque debemos de empezar a hacer conciencia de la repercusión que tiene este fenómeno a nivel nacional, en nuestros hijos y en nuestras personas. Y como lo acabas de mencionar, todos en alguna manera o en algún momento de nuestras vidas nos vamos a convertir en maestros, ya sea de nuestros hijos o de nosotros mismos, porque la misma formación, la madurez del ser humano te permite llegar a un proceso de aprendizaje, pero también de autoformación o de formación a tus semejantes. Entonces, como bien lo acabas de mencionar, es una labor tan importante el compartir el conocimiento, que precisamente, como mencionábamos al principio del programa, los países, los gobiernos dan mucho énfasis en este tema. Es muy sonado cada sexenio que los presidentes de la República en México a los cuatro vientos manifiestan cuando hay más inversión en la educación. Aquí el detalle no es que haya dinero en la educación, sino cuánto dinero se está perdiendo, sería la pregunta, o se está yendo a los bolsillos de quién, porque al final de cuentas, ¿quién es el beneficiario? Vayamos a datos duros nuevamente, tomando estos datos, nuevamente repito, de la investigación llevada a cabo por el Instituto Mexicano de la Competitividad. Obviamente tomando toda esta información y promediando el número de maestros, comparándolo con el número de dinero que la nómina magisterial mueve, fíjate nada más, que en promedio cada maestro tendría un sueldo de 25,153 pesos. Dices, oye, ahorita se va a llenar la fila de inscripción para el magisterio, para la normal superior y la normal del Estado, después de lo que acabo de decir? Todos van a querer ser maestros. Porque ahora resulta que un maestro gana 25,000 pesos en promedio. Pues yo creo que más de uno de nuestros radioescuchas se está riendo, porque claro, al contrario, es un fenómeno que todo el mundo conoce, que la actividad magisterial es de las más castigadas económicamente. Sí, así es. Mira, según estos datos,
91.129 maestros de toda la nómina tendrían un ingreso superior a 44,000 pesos mensuales. Nada más en Puebla, el promedio que sale de la base de datos que logró tomar este Instituto Mexicano de la Competitividad es un sueldo promedio mensual de 20,481. En Puebla. Sí, en Puebla nada más. Yo los invito a que entren a la página del Instituto Mexicano de la Competitividad, porque ahí hay una tabla muy clarita de cómo hace el comparativo del ingreso destinado a cada estado para concepto de nómina únicamente, comparado con el número de maestros inscritos a esa región. Pero ¿cómo te explico? Es absurdo también hacer un prorrateo de cuánto gana un maestro. Definitivamente. Porque no todos los maestros son de tiempo completo. Efectivamente. Yo creo que tienes toda la razón, y es precisamente por eso yo creo que la molestia por parte de muchos en cuestión a este estudio. Porque pareciera que es un estudio que pretende manifestar como otros, como esta campaña que se ha dado en los medios de desacreditar al gremio magisterial. Pero yo siento que no lleva ese sentido, sino lleva el sentido más bien de que nosotros como ciudadanos debemos hacernos más responsables del dinero que ya está destinado a esa nómina. A lo que voy es que obviamente el dato aritméticamente resulta así. Ahora resulta que un maestro gana en promedio 25,000 pesos. Pues no es cierto, eso sabemos, con la misma, porque la sociedad, todos tenemos un pariente, un familiar, un amigo que es maestro y sabemos que es una falsedad. Sí. Entonces es obvio que se está destinando de manera errónea el recurso. Entonces debemos, yo creo que involucrarnos más en esta información, ¿no? Sí, además también yo creo que no creer demasiado en estos números, ¿no? Es que suena muy falso. Pero yo creo... Digo, que realmente este dinero no llega a los maestros. Sí, posiblemente, y creo que sí es muy, a lo mejor hasta creíble que este dinero sí se esté yendo a la SEP como tal, como instituto, pero que llegue al maestro directamente no. O sea, se queda en, ¿cómo dices tú?, en bolsillos de X o Y, pero sí todos sabemos que un maestro normalmente con 40 horas de trabajo, de jornada semanal, no llega a este salario. Yo creo fundamentalmente, dice que ya es una ventaja que estemos avanzando de tal nivel de estos datos que ya están a la mano y que ya podemos saber de entrada, como hablamos en el corte pasado, que tenemos 1,400 maestros con más de 100 años. Como dices tú, no podemos creer esa información, lo más seguro es que sea falso o que haya un error. Bueno, qué bueno que ahora tenemos acceso a esa información, porque antes no lo sabíamos. Claro que obviamente, fíjate, estos datos, incluso antes de que la primera parte, cuando el Instituto Mexicano de la Competitividad presenta estos datos, hace la mención que hay estados que ni siquiera presentaron la información, que entras al portal y no está la información, que deberían ser sancionados por el IFAI. Sin embargo, no ha pasado nada. Y que resultado también de esta investigación y del escándalo que ha provocado, muchos de los estados han empezado a modificar las bases de datos. O sea, se subieron a sus portales y empezaron a modificar por el escándalo. Pero qué bueno que suceda, qué bueno que haya este comparativo y estas acciones para que empecemos a evaluar. Porque, como acabas de mencionarlo, bueno, obviamente no es lógico, no es verdad que el dato que nos arroja aritméticamente esta información sea que un maestro en Puebla en promedio gana 20,481 pesos. Sí, cabe mencionar que esto es sin prestaciones, sin aguinaldo, esto es solo el sueldo, solo lo que manifiesta la nómina. Entonces, fíjate, tomando la base de datos, dice, más o menos sacamos un cálculo de que hay alrededor de 7,183 maestros con sueldos mayores a 100,000 pesos mensuales, ¿sí?, entre una edad de 26 años a 90 años. Entonces quiere decir que si tomáramos, como bien dices, las bases de esto que le llaman la carrera magisterial dentro de la SEP, para ir subiendo escalafones, yo no sé cómo alguien de 26 años puede estar ganando más de 100,000 pesos, a menos que ya le haya cursado todos los cursos habidos y por haber. Entonces, obviamente la información está
alterada de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hablando, por ejemplo, uno de los escándalos más sonados en estos medios fue que 70 maestros, de esa base de datos, 70 maestros de la nómina a nivel nacional tienen un sueldo superior a 103,000 pesos mensuales, que incluso el escándalo fue que es superior al sueldo estipulado en la página de la Presidencia de la República como el sueldo que percibe Enrique Peña Nieto, el presidente. ¿Cuánto recibe? O sea, mayores a 103,450. O sea, la página de la Secretaría de Gobernación, en la sección de Presidencia de la República, manifiesta que el sueldo de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de la República, es de 103,458 pesos mensuales. Y que hay 70 maestros dentro de la nómina de la SEP, según el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, 70 maestros ganan más que él. Suponiendo entonces que si si el presidente de la República es el máximo mandatario y que su aportación al desarrollo del país es más que indispensable, pues entonces, ¿qué hacen estos docentes? Ganando esas cantidades. Seguramente también su actividad es más que indispensable para el desarrollo del país. Ese es el nivel de comparación y lo escandaloso, ¿no? Por ejemplo, miren, en la página del Instituto Mexicano de la Competitividad habla de un tal A Centeno R. El nombre de la base de datos es Adolfo Centeno Ramírez, con un sueldo de 600,000 pesos al mes y con un puesto de subdirección de políticas salariales y relaciones laborales. 600,000 pesos al mes. Ponemos en esta fotografía que saca el estudio durante el último trimestre. Debo comentar que cuando el subsecretario de la SEP hace respuesta a todo esto, pues hace algunas aclaraciones respecto a este señor Adolfo Centeno, ¿no? Que ya de entrada es un escándalo que tuviera nómina registrado 603,000 pesos como ingreso mensual, ¿no? Entonces, pues de esto podemos resultar como una nota final, que yo creo que de la que todos al final nos tenemos que dar, todos como ciudadanos, es el costo educativo por alumno. O sea, no debemos olvidar que nosotros todo ese dinero es derivado del pago de impuestos. Así es. Entonces, bueno, tú ya, mexicano, ya cumpliste con tu pago de impuestos, bien o mal, como quieras visualizar, pero hay dinero en las arcas públicas. Bueno, ese dinero ya fue distribuido a diversas secretarías de Estado, obviamente incluyendo la SEP, para el pago de la nómina. Bueno, y con todo lo que acabamos de hablar, de datos mal registrados, de malversación o simplemente errores, bueno, ¿cuánto le cuesta, en base a esta información, cuánto nos cuesta cada maestro por alumno? Digamos, si yo le pagara su sueldo de manera particular. Bueno, nada más por darte algunos datos. Por ejemplo, en Baja California cuesta por alumno 2,500 pesos cada maestro. Wow, es bastante interesante el tema y nos podríamos hablar eternamente de esto. Tenemos un blog de descanso y regresamos en un minuto. Gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.